haz todo lo que tienes pensado hacer, porque el Señor está contigo. Mira, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Señor, dame palabra para que podamos tener tu santa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Dame esta palabra, Señor, danos esta palabra al corazón y ayúdanos a discernir, a entender en el nombre de Jesús. Dice así el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 3. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Gracias, Señor Jesús, y tú nos ayudas. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, cuando estamos haciendo las tareas de Dios, cuando estamos haciendo las cosas de Dios y vamos avanzando y nos damos cuenta de que pues muchas personas se oponen, ¿verdad? Aquí el rey David tenía muchos enemigos que no lo dejaban tranquilo. Por eso la Escritura dice que una vez que él se instala en un palacio de cedro que había estado haciendo y que ya Dios le había dado paz con todos sus enemigos, ¿verdad? Que le rodeaban. Dice que Dios le dio descanso. Él se instala en el palacio. Él ya no estaba en guerra. Ya no andaba en la guerra. Ya estaba en su palacio descansando. Y no tenía enemigos en ese tiempo, en ese momento. Entonces el rey David se recuerda de que él estaba muy bien. Eso es como cuando tú amas a alguien. Y cuando tú lo amas y tú te acuerdas, tal vez estás comiendo un poco de comida deliciosa y tú dices, yo estoy comiendo aquí, pero mis niños o esta persona querida no está comiendo. Y no te sientes tan bien. No lo disfrutas tan bien porque tú estás comiendo, pero tú sabes que la otra persona no está comiendo eso tan rico que a lo mejor no lo has probado, bueno, ni tú ni la otra persona en mucho tiempo. Y tú te recuerdas y dices, como que yo estoy tan bien comiendo esto y aquella persona no está comiendo esto tan rico, le voy a llevar un poco. Piensas en la persona. Primero, el rey David había estado haciendo la tarea que Dios le había encomendado hacer. Y como fue obediente, entonces Dios le da la victoria de todos sus enemigos enfrente de sus ojos. Porque eso es lo que dice más adelante este capítulo. Y no solo eso, sino que hace un montón de cosas maravillosas Dios con el rey David. Entonces, él hace un palacio y cuando ya está descansando y cuando tiene paz, cuando Dios había derrotado a todos sus enemigos, el rey David se acuerda y dice, el Señor está allá afuera y yo estoy bien tranquilo en una casa. Se le olvidó ciertas cosas. Se le olvida que el Señor es extraterrestre en el sentido que es fuera de esta tierra, que Él es un ser enorme, gigantesco, que su casa pues, puede ser el cielo o no, puede ser el universo. Y que Él no cabe en ningún lugar. Pero tiene razón en pensar en el Señor. Y dice, el Señor está, el arca del Señor, donde mora el Señor, donde habita el arca del pacto del Señor, está allá afuera. Pero se le olvida también que Dios está donde está su pueblo. Y si su pueblo andaba caminando o anduvo caminando por el desierto, Dios estaba ahí a la par. Dios no iba a estar guardado allá en un templo cuando su pueblo iba a andar por otro lado. Dios iba a estar siempre, en todo momento, en donde estuviese su pueblo. Si estuviese en el agua, ahí va a estar Dios. Si estuviese en la guerra, ahí va a estar el arca del pacto. Si estuviese en una montaña, ahí va a estar Dios. Si estuviese en el desierto, allí va a estar el Señor. Porque el Señor está en medio de su pueblo. El Señor habita en la alabanza de su pueblo. Pero hace bien el rey David al percatarse y dice, yo sí estoy bien, pero el Señor está allá afuera
tirado. Le cae la lluvia, le cae en una carpa está. Pues yo creo que este palacio tan bonito de cedro, huele tan rico aquí adentro, con lujos, las lámparas, todo. El Señor no debería estar en una carpa. Le cae el sereno. Y yo siento que Él está como tiradito, yo siento que Él está como descuidado ahí, abandonado un poco, porque no está en algo. Yo estoy mejor que Él. Entonces yo quisiera que el Señor no estuviera ahí. Y entonces el hombre de Dios, hablando con el corazón de Dios, porque quiero que entiendan que cuando hay un hombre de Dios y hay ciertas palabras que va a decir, como está inmerso en Dios, como tiene la unción, como está metido tanto con Dios, muchas de las cosas que va a decir, la mayoría son certeza de Dios. No hablaba simplemente Natán, hablaba Dios en Natán. Se adelanta Natán, sintiendo en su corazón cuál era el sentir, la voluntad de Dios. Y mire lo que le dice. Oh, Señor, don Rey, adelante. ¿Qué quieres hacer con el arca? ¿Qué quieres hacer con Dios? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué te has pensado? ¿Sabes qué? Lo que tú se te ocurra, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Esas son las palabras de un hombre de Dios. Pero cuando usted lee más adelante lo que Dios dice, se da cuenta que Natán se queda cortito. Y entonces, aquí yo también le titularía la prédica, sí se puede. Haz lo que veas que se puede hacer. Y es algo emocionante, porque estás con Dios, estás en el Señor y estás haciendo cosas para Dios. Y luego ves que llegaste a un lugar, lograste, conquistaste y ahora se puede un poco más. ¡Qué bonito! Conquistaste enemigos, venciste enemigos. El Señor empezó a derrotar, a golpear, a minimizar a aquellos enemigos. Él se encarga. Llegó un momento que el ejército de David funcionaba tan bien que iban a una batalla, ganaba. Ya era una institución. Las cosas se hacen así. Aquí se enseñan que peleamos de esta manera. Tú eres un gran guerrero, David, nos enseñaste, nosotros vamos a pelear. Muchas veces le dijeron, quédate tú allá. Nosotros iremos. Cuando vieron que el hermano de Goliat casi lo mata al rey. No, ya quédate tú allá, mejor no vengas a pelear. Nosotros vamos a pelear por ti. Somos suficientes, tú nos has enseñado. Entonces, y el rey ve cómo avanzó, cómo Dios le dio la victoria. El rey ha visto, tú has visto lo que te has propuesto hacer, cómo has avanzado, cómo has caminado, cómo has crecido, cómo has llegado lejos. Y el rey se da cuenta que ha llegado lejos con Dios. Y ahora dice, mi Señor, que lo amo, que lo quiero, está ahí descuidado, en una simple carpa. Y yo, en este palacio tan bello, voy a hacer algo con eso. Y bueno, pero aquí hay una cosa que me llama la atención. Que no era el profeta, que no eran los sacerdotes lo que tenían que decir, qué hacer, pero no. Viene el rey que había hecho cosas de profecía y había dicho o hecho cosas de sacerdotes, como por ejemplo comer el pan de la propiciación. Eran cosas de un ungido, eran cosas de sacerdotes, pero él lo hace sin ningún problema y no es castigado por Dios. Y entonces el hombre de Dios le dice, adelante. Oye, yo no sé lo que estás pensando, pero todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo, hazlo. Y a mí me pasó una cosa así. Pensando, llegué hasta aquí, he logrado esto. Pero puedo lograr un poquito más. Puedo avanzar un poco más. Pero yo veo que sí se puede. Y eso es lo que David está viendo, que se puede hacer algo. Y quiere hacer algo mejor por Dios. Y está pensando en Dios. Y está pensando cómo poner mejor a Dios. Cómo ponerlo en un mejor puesto. No solo él quiere estar
donde estás, sino que quieres que Dios esté bien también. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo estoy viendo emocionado, llegué hasta aquí y ahora estoy viendo que puedo hacer más. Sí, puedo, se puede, con una gran emoción. Puedo hacer esto otro, y puedo hacer esto. Y sí se puede. Y les conté de un amigo que me dijo, compré un terreno de $3 millones, $4 millones para la iglesia. Son un montonazo de manzanas de tierra. ¿Y cómo hiciste? Solo vi que se podía. Vi cuánto entraba en la iglesia y vi cuánto era la cuota del banco, vi lo del préstamo y vi que se podía y lo compré. Y el banco lo aprobó. Se podía, me dijo. Y me emocioné cuando vi que se podía. Entonces Dios te está poniendo en ciertas situaciones donde tú ves que se puede. Amén. Entonces, sí se puede. Haz todo lo que tienes pensado hacer porque el Señor está contigo. Y esto es lo que yo vi ahora en la tarde. Estaba en la construcción de la iglesia y yo dije, hey, pero sí, yo puedo hacer algo más aquí. Y eso es lo que está viendo David. Puedo hacer algo más. Entonces Dios oye. Y Dios, mire, pero aquí antes de avanzar quiero decirle algo. Tiene tanta autorización de Dios por la fe de Él que no le están poniendo ningún límite. Porque está trabajando para Dios. Y Dios no le va a poner ningún límite. Entonces le dice el profeta Natán, le dice, ¿sabes qué? Cualquier plan, cualquier cosa que tú quieras hacer para Dios, hazlo. Porque Dios está contigo. Pero muchas veces, muchas personas, muchos de nosotros, no hago esto porque Dios no me ha dicho. Y ya estás en Dios, ya has peleado con Dios, ya has luchado, pero piensas y te frenas, te detienes. Este profeta le está diciendo, no te detengas. Ya avanzaste, ya hiciste, has logrado tantas cosas. Ahora puedes algo más, continúa, hazlo, no te detengas. Mira eso que tienes pensado hacer, lo que ya está en tu corazón, Dios te lo ha puesto. Hazlo, no estés pensando, quizás no, sabes que es que a Dios le encanta a la gente que ya no tiene ni que ir a preguntarle, porque Dios sabe que el corazón de David y el corazón de Dios son uno solo. Ya no tiene que David ir a decirle, Señor, es tu voluntad. ¿Será que tú no te molestas? ¿Será que tú no te vas a enojar? No, sino que ya es un solo corazón. Por lo tanto, como ya es un solo corazón, no va a tener ninguna traba, no va a tener ningún obstáculo, no va a tener que estar preguntándose. Las cosas le van a fluir, le van a salir bien. Va a obtener lo que necesite para lograr su acometido, su meta. Amén. Y como Dios estaba oyendo, y fíjense, ya el rey David sabía lo que había logrado, lo que había avanzado, que Dios estaba con él, había visto que todo era así, aunque luchaba, aunque le costó sol, sudor, lágrimas, alguna herida, aunque le pudo haber costado desvelos, angustia en algún momento cuando ya lo iban a matar, ¿verdad? Pero el rey David sabe que Dios está con él y que está haciendo un trabajo de Dios y que ha logrado y que ahora puede avanzar más y que sí se puede. ¿Sabes qué? Las personas que tienen en la mente que no se puede, ¿qué problema tienen? Y me topo seguido con un montón de personas, no se puede. Y por aquí, no se puede. A mí me rebota. No me gusta. Y yo digo, pero ¿quién te está poniendo obstáculos? Dime, pero ¿quién te está poniendo trabas? Pero por favor, dime, explícame quién te está diciendo que no. Cuando Dios te ha dicho que sí. Dios te ha estado diciendo que sí, muy contrariamente de lo que tú piensas. Dios te ha estado diciendo que sí, que sí, que sí. Viene otra persona, un poquito más lista, y te da una cátedra de que sí. Y tú, que pensabas que no, dices, te quedas como en el aire, porque te das cuenta de que estaba limitándote innecesariamente. Y la otra persona se lleva la gran tajada de lo más grande y de lo mejor, de la ricura. Y tú con poquito. Pues aquí el rey David no tiene ese problema. Él no está pasando por eso. Él no está con esa mentalidad de escasez. Sí, ya hizo un castillo. Ya lograste matar a leones, lobos, al Goliat, a ejércitos. Ya lograste tantas cosas y ya lograste triunfar con Dios y construiste un castillo para ti de madera. Ahora
Dios, lo más santo y lo más sagrado, ahora puedo hacer algo con él porque pude hacer algo conmigo. Estoy haciendo algo con la nación. Entonces puedo hacer. Y cuando ya tiene propuesto en su corazón, y le voy a decir una cosa, porque este es exactamente lo mismo que le pasó a la Torre de Babel. Aquí el rey David se había propuesto algo. Y esas personas de la Torre de Babel se habían propuesto hacer algo también. ¿Cuál es la diferencia? Tanto como el rey David o el pueblo de Israel tenían una propuesta en su corazón, también los de la Torre de Babel, pero esos de la Torre de Babel era una propuesta en su mismísima carne, no en Dios. Entonces, eso es lo que no le gusta a Dios. Estaban lejos, estaban perdidos y querían atacar a Dios. Querían llegar al cielo, según ellos lo iban a ver, y querían ellos dominar a Dios. Pero eran personas perdedoras. En este caso, este hombre era un triunfador porque ya tenía el corazón de Dios. Y como Dios está viendo y Dios tiene un plan, tiene decretos y ya sabe, entonces cuando ya termina de hablar David con el profeta Natán, que le dice, mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado hacer porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y diles a mi ser, mire, por pensar en Dios, solo fíjate. Por pensar en engrandecer el reino de Dios. Mira cómo es Dios de agradecido. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales, te saqué de cuidar ovejas en los pastos. Tú eres un pastorcito, tú eres un chiquito, y te elegí para que fueras líder de mi pueblo Israel. Venís de cuidar ovejas y ahora eres rey de una nación. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré, oiga, por haber pensado en mí, ahora, porque me quieres hacer una casa, ahora haré que tu nombre sea que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Te daré una patria a mi pueblo. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán, como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Mire lo que le está diciendo a Dios. Te derroté a tus enemigos, yo hice todo lo que tienes, pero ahora te dice, te voy a hacer tu nombre famoso por cuanto pensaste en mí. Tus descendientes gobernarán Israel y además te construiré una casa, te construiré una dinastía, tu propia descendencia, el linaje de sangre tuyo, ¿verdad? Serán reyes. Y dice, además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa. Oiga bien. Está bien, pensaste en mí, pero tu hijo me va a edificar la casa. Y un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre.
Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Y después sigue la oración de gratitud del rey David. Yo me imagino que lloró. ¿Quién soy yo para que este pobre? Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró y le dice: ¿quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor todopoderoso soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Señor soberano, debido a tu promesa y según tu voluntad hiciste todas estas cosas grandiosas y las diste a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, oh Señor soberano! No hay nadie como tú, nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, Señor, Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre. De modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor soberano. Tus palabras son verdad y las has prometido, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Mire dónde llegó. Le está diciendo que aparte de todo lo que le va a dar, va a salir de ahí Jesús, de sus lomos. Todo por tener un corazón para Dios, todo por pensar en Dios. Si los enamorados en la tierra muestran gratitud, son agradecidos y se muestran. Hay un dicho que dice que quien es agradecido hace que tengan que hacer tantas cosas para seguir agradeciendo, algo así. Si las personas que se aman en la tierra hacen cosas y cuando les dan la gratitud, les dan las gracias, es tan bonito eso, que vienen las mismas personas y hacen de nuevo una y otra cosa bonita, regalos bonitos, para que les muestren más gratitud. Pues eso es lo que está pasando aquí. Dios le da un montón de profecías, de promesas, regalos de lo que va a hacer. Y va a tener una dinastía para siempre con el Rey Jesús. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa para siempre? Oh, ya pasa el tiempo Cronos. Quiere decir que la dinastía de David nunca va a terminar, porque cuando termine el tiempo Cronos de la tierra, sigue para siempre en Jesús, que es eterno, en la eternidad. Entonces, le hace un hombre famoso. ¿Y todo por qué? Porque él estaba pensando en cómo mejorar al Señor, porque era un hombre de Dios. Entonces yo ahora te quiero hacer la pregunta: ¿qué vale más y qué es mejor? Que tú estés pensando en hacer tus propias cosas, tus propios intereses, como el apóstol Pedro quería. Que él quería hacer su propia voluntad. Y le dice al Señor Jesús: Señor, que nunca te acontezca esto, jamás te pase eso que vas a ir a morir en la cruz. ¿Cómo es eso? Yo no lo voy a permitir. Ese era un plan de un hombre de aquí de la tierra. Pero el Señor Jesús le contesta: ¿sabes qué, Pedrito? Mira, tú y todas las demás personas que son como tú, solo piensan que la vida de ustedes es eterna aquí en la tierra, que nunca va a terminar.
y se olvidan de hacer las cosas que son eternas, que son espirituales, que son celestiales. Solo piensan, por ejemplo, el que hace riqueza solo piensa que aquí la va a tener y la va a disfrutar, pero no está pensando en la otra vida. Entonces tú estás pensando de la misma manera. Como estás pensando de la misma manera, apártate de mí, adversario, Satanás. Porque me eres piedra de tropiezo, le dice. Me eres tropiezo. Entonces, piensa en las cosas de arriba, donde la polilla no destruye, donde el hollín no corroe. Piensa en las moradas de allá. Eso es lo que le pasó al rey David. El rey David está pensando cómo hacer perdurar a Dios. Y eso fue lo que yo les estoy contando, que una gran emoción. Entonces yo volteé a ver al cielo y le dije, Señor, ¿será que se va a poder hacer esto? Y le dije a uno de los constructores, mire, yo tengo un plan, pero acabamos de poner esto, pero es que yo veo que sí se puede. Acabamos de poner un montón de tierra y ahí ya no podemos sembrar, pues tapamos como 2 metros de una zanja y supuestamente ahí tendrían que ir las bases, pero no importa, tiene que haber otro lugar. Pero yo veo que sí se puede. Y yo quiero que entiendas que en la vida no puedes andar con el no se puede metido en la cabeza, entre ceja y ceja. No puedes andar así. En la vida tienes que andar con que sí se puede. Y todo, como le dijo Natán a David, esto se lo tienen que aprender. ¿Cómo se le dijo? Ok. Repitan conmigo, díganle, Natán respondió al rey. Adelante. Haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Wow, qué increíble. Haz lo que estás pensando. Y yo dije, no hay límite, voy a hacer lo que estoy pensando. Oiga, haz todo lo que está en tu corazón. Yo esa fue la que leí, esa versión. Anda. ¿Para dónde vas? Allí donde vas, a lo que estás viendo, anda. Y como tú eres una persona de Dios, y como estás buscando engrandecer el reino de los cielos, como el rey David, y como yo estaba buscando cómo engrandecer, Dios te dice, anda. A donde vas, anda y ve y haz todo lo que tienes pensado hacer en tu corazón. Pero ¿qué era lo que el rey David tenía pensado hacer? Él no quería, ya les dije, se los repito, Dios le había entregado la victoria de todos sus enemigos. Estaba en su palacio de cedro, tenía paz, Dios le había rodeado de paz. Le había dado tranquilidad. Y él vuelve a ver a su palacio y dice, ¿cómo es posible que yo esté en un palacio y el arca del pacto está en una carpita allá afuera, a la intemperie? Y el Señor le dice, cuando Natán, como le dije, Natán no necesitó ir a preguntarle a Dios. Natán no le dijo, alto, hay que consultar el Urim y el Purim. Hay que preguntarle, no. ¿Ya sabes qué? ¿Ya sabes qué? Tú eres un hombre de Dios y tú sabes que ya tú tienes discernimiento. Yo no te voy a estar diciendo nada. Hazlo. Se va y en ese mismo momento Dios le dice, ve a decirle todo lo que le tengo que decir. Porque pensó en mí. Pero dile, mira David, ¿y cuando me he quejado por andar con mi pueblo? Donde estuvo mi pueblo, ahí estuve yo. ¿Se los leí o no? Donde anduvo mi pueblo en el desierto, ahí anduve yo con él. Y cuando me quejé con los sacerdotes, cuando me quejé con mi pueblo, yo no me he quejado. Y ustedes y yo que nos quejamos por todo. Ay, qué calor, ay, qué sol, ay, que no sé qué, no tengo. Y Dios dice que no se queja. Léalo. Sin embargo, como has pensado en que tú estás bien, yo estoy allá afuera. Pero ¿sabes qué, David? Yo no necesito una casita de cedro. Vaya, está bien. O sea, porque pensaste, ahora te voy a dar todo esto. ¡Wow! Y le dice todo lo que va a hacer. También le recuerda cómo estuvo desde que era un pastorcito y que dice, tú eres un pastorcito y yo te puse como rey de Israel. ¿Ok? Y ahora, ¿estás pensando en hacerme una casa? Está bien, la va a hacer tu hijo.
Esa es mi voluntad. Y el Señor, porque yo quiero que usted entienda que el Señor no está viendo los 70 años de la vida de David nada más, sino que Dios está viendo los 70 años de David, más los 80 de Salomón, más los 90 del otro hijo, y entonces Dios ya está viendo cuando terminó todo. Entonces ya está viendo, David no va a construir la casa, porque mi decreto es que la construya su hijo, Salomón. Entonces mira ¿qué es lo más sorprendente? Que David tampoco le fue a consultar a ningún sacerdote, no le fue a consultar ni siquiera a Dios, en el sentido de como que si estuviera haciendo algo malo. Sí, y en otras veces él cometió ciertos errores, pero en esta vez es el amor de él con Dios que está pensando, el arca del Señor está allá afuera en una carpa y yo estoy en un castillo de cedro. Y entonces le dice Natán, ya no digas más. Eso que está en tu corazón, hazlo porque Dios está contigo. Y yo te voy a decir lo mismo. Cuando tú tienes el mismo sentir de Dios, cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú tienes el discernimiento y cuando tú estás trabajando primero para Dios, y cuando todo lo que haces primero es Dios, esta es la misma respuesta que tú vas a tener. Cuando te propongas algo en tu corazón, lo que estás pensando, que no es como lo que se propusieron los de la Torre de Babel, que era al revés, era contrario, y Dios los tenía que parar. Tú que estás engrandeciendo, ensanchando el reino de los cielos aquí en la tierra, tú que te has propuesto, el Señor te dice, adelante, ve y haz todo como has pensado. Haz todo como está en tu corazón, porque el Señor está contigo. No vas a tener trabas, no vas a tener obstáculos. Dios te va a completar. Entonces no estás pensando en chiquito, no estás pensando en poquito. Sí se puede, ya le dije. Este pastor amigo mío, yo le dije, ¿cómo compraste ese terreno? ¿Cómo es posible? Un gran terreno de 20, no sé cuántas manzanas de tierra. Y que así se podía. Vi el banco, vi lo que había en la cuenta, vi que el flujo de la iglesia, vi que sí podía pagar las cuotas. Sí se puede, me dijo. Compré el terreno de 3, 4 millones de dólares, no me acuerdo cuánto era, para la iglesia. La iglesia va a tener una universidad. Este hombre está viendo a lo lejos. Sí se puede. ¿Y tú qué andas pensando? No se puede, no tengo, no hay. Siendo un siervo de Dios, siendo un hijo de Dios, no hay. Te voy a decir que a mí eso me molesta. Porque ni yo que no tengo algo, digamos, como le puedo decir, no quiero ofender al Señor ni a nadie. Yo vivo en fe, hermanos. Yo vivo lo que Dios me da, lo que me da la iglesia, lo que ustedes me dan, pero ni yo ando con esas escaseces. Yo sé que se puede. Por eso, comienza a planear, comienza a pensar en grande, comienza a ensanchar el sitio de tu tienda, comienza a pensar cómo tú no vas a estar de esa misma manera como la gente que no tiene abierta la mente, viviendo en pobreza, viviendo en mental, viviendo en chiquito, viviendo en poquito, culpando a alguien de tu desgracia, echándole la culpa a alguien. No puedes andar así. Aquí David no le está echando. David no se quejó y Dios no se quejó. Ya lo leímos. Si no, léalo usted. Entonces, es mejor que tú digas, yo voy a tener. Yo voy a hacer lo que me he propuesto. Lo voy a lograr. El Señor está conmigo. Y te voy a dar una palabra. Y móntate en esta palabra en el nombre de Jesús. Todo lo que te propongas hacer, que es para el Señor y de corazón, creyendo de corazón, lo vas a lograr. Todo lo que te propongas hacer. Tienes que estudiar hoy les dejo de tarea que estudien 2 de Samuel 7, ¿verdad? Porque es importantísimo que lo leas y que tengas este discernimiento. ¿Estamos? Dice una palabra que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Si le dijéramos a la montaña, si le dijéramos al sicómoro que se quite, que se desarraigue, que se plante en el mar, nada os será imposible. ¿Estamos creyendo esta palabra?
Nada, diga nada, os será imposible. Quitémonos los paradigmas, quitémonos la mentalidad de escasez que traíamos de Egipto, donde nos quejábamos, porque de Egipto se quejaban, los israelitas se quejaban que habían estado en Egipto y nosotros venimos del mundo que es Egipto. Estamos en Cristo y tenemos todavía ese pecado, esa fortaleza que hay que botar. Entonces, llega un momento cuando el pueblo de Israel se queja, le dice, mejor no hubiéramos muerto allá, no hubiéramos quedado allá, ¿por qué nos trajiste a morir aquí? Mira, ya teníamos zanahorias, teníamos ajos, teníamos cebollas. ¿Y aquí qué tenemos en el desierto? Claro, el desierto es terrible, ¿verdad? Pero no estaban viendo que ya iban a tener de nuevo lo que les habían dicho, que las uvas eran como manzanas y que todo era enorme, todo era una tierra que fluye leche y miel. Entonces tú entiende esto, tú vienes de Egipto y tienes algo de esa mentalidad de escasez y a veces nos quejamos. Cuando Dios empieza a trabajar tu mente, ya no tienes esa mentalidad de escasez, sino que ahora piensas, voy a la tierra prometida. Hoy, ¿sabes cuál es la diferencia? Ya tenía, es que no tengo. Ahora voy a tener todo lo que yo quiera, porque estoy trabajando para el Señor. Y si el rey David, trabajando para el Señor, agarró los panes de la proposición, que solo el sacerdote le podría agarrar, y no lo culpó Dios, no pecó ni nada, porque era una cuestión de fe. Entonces, no hay límite cuando eres sacerdote para Cristo, cuando eres rey y sacerdote, cuando el diseño de Dios es que tú eres un rey, tú eres un sacerdote, tú eres una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Entonces, imagínate que viene el hijo del rey, viene el príncipe, viene la princesa y teniendo el banquete, el manjar ahí, va a la cocina y le dice, deme de eso. Y eso que le van a dar es la comida que le iban a dar a los puercos. Así como el hijo pródigo que estaba comiendo las algarrobas, siendo el hijo del rey. Entonces, la comida de los cerdos, claro, se podían comer. Sí, él no se iba a morir, son unas como especie de jícamas chiquitas así. Me imagino que han de tener algún buen sabor, pero de eso a la comida del papá de él, al banquete, a la comida del rey, donde el primer plato, ¿cuál es? ¿Cuál es lo primerito? ¿Cuál es? Bueno, sí saben, cordero. ¿Y qué es lo que mandó a matar el papá? Sí, ¿y qué es lo que mandó a matar el padre? Al Cordero de Dios. Entonces el plato principal es comer cordero. Es cuando estás en Dios, lo primero que Dios te da a comer es a Cristo, su Hijo. Comida de rey. Cristo es nuestro alimento de rey. El pan clase mundial A del cielo, ya no se diga más, que es el maná que cayó del cielo, no como el que comieron vuestros padres. Esa era clase mundial, sino este del cielo. Jesús que nos da de comer su propio maná, o sea, Dios que nos da de comer su propio Hijo. ¿Ok? Entonces, para ir terminando, ¿vas a ser como David? ¿O vas a ser como el mismo Dios le dijo que había quitado su favor con Saúl? Yo a Saúl le quité mi favor porque ese tipo a mí no me agradó. Yo lo quité delante de tu vista. Él te odiaba, no te soportaba porque miraba mi espíritu en ti y eso le caía mal, pero porque era un hombre malo, te tenía envidia. Yo lo quité de tu vista. Yo le quité el favor, pero a ti no te voy a quitar el favor. Voy a tener una dinastía contigo para siempre vas a tener un hombre famoso. Eso es lo que Dios te está diciendo. Aprovecha y métete en esto. Cree, obra y no andes pensando quizás por aquí no, quizás por allá no. Tú di, yo voy a ir a ver que si Dios tiene algo a mí, por ahí, para mí, pues yo lo voy a tener. No permitas que tu propia mente de Egipto te esté haciendo vivir mal.
No permitas, porque ni siquiera el pastor quiere eso. El pastor quizás podrá, con el perdón de usted, tal vez podría estar un poquito más avanzado en esa área, ¿verdad? Tal vez el pastor ha sufrido más. Tal vez el pastor fue de los esclavos más refundidos ahí en Egipto, de los que con los pies hacían los ladrillos, y entonces ahora ya no quiere eso, hoy quiere la grosura, hoy quiere lo mejor, hoy quiere comer bien, no estar comiendo esas cosas. Entonces acuérdate del pastor, el pastor quiere lo mejor, el pastor quiere que tú también tengas lo mejor. Jesús quiere que tú tengas lo mejor, entonces no te estés poniendo límites. Mira, me dijeron a mí un ejemplo. Conocí a un señor, me dijeron, que agarraba un huevo, fíjese bien, lo tibiaba, y él y su mujer, incluso su hijo, con tortilla tostada, agarraban el huevo y lo mojaban. Con un huevo comían todos. Cuando el niño creció y se fue, y me dijo, era dueño de ferreterías. Cuando el niño creció, se fue, él y su mujer. Yo trabajaba para ese señor. Yo miraba que cuando iba a comer, agarraba el huevo, lo tibiaban, agarraban tortilla tostada, sal, y ellos dos con un huevo comían. Y le decía, si no haces esto, no vas a tener pisto en la vida. Haz esto. Si no, no vas a tener pisto en la vida. Pues llegó el momento en que enfermó ella, murió. Se quedó solo y él hacía lo mismo. Teniendo tanto dinero, no disfrutaba. Entonces, llegó un momento en que llega él y muere también. Y toda la herencia le queda al hijo. ¿Y qué hizo el hijo? La vendió y se lo fue a chupar todo, a tomar, hasta que se quedó sin nada. ¿Qué pasó con ese hombre? No disfrutó su vida. No disfrutó su dinero. Vivió como mendigo, como pobre, teniendo tanto dinero. Y el hijo agarró sus bienes y los fue a despilfarrar. ¡Qué mentalidad! ¿Para quién trabajó? ¿Ah? ¿Por qué mejor él no dijo, ahora voy a celebrar, voy a comprar la mejor, carne? Me voy a hacer una mega ensalada rica. Voy a comer la grosura, lo mejor de lo mejor, porque si no, dice la Biblia, en Eclesiastés, que vanidad, cuando ni siquiera disfrutas del fruto de tu trabajo, es pura vanidad. Y entonces, es que no te vaya a pasar. Esa es la mentalidad que David no tiene aquí, porque él ya ha tenido tantas victorias, y ahora tiene la victoria, lo que jamás había tenido, que era un castillo, y ahora lo tiene. Y entonces dice, Dios me trajo aquí, Dios me ha dado todo, y él está allá. No puede ser. Le voy a hacer uno también. Eso fue lo que él tenía en su corazón. Yo le voy a hacer un castillo a Dios. Eso es lo que él tenía en su corazón. Y ahí es donde el profeta Natán le dice, eso que tú has pensado hacer, hacerle una casa a Dios, hazlo adelante, porque Dios está contigo. Tú lo vas a lograr, porque has pensado. Entonces viene Dios y le dice, tú me has pensado hacer una casa a mí. No, yo te voy a hacer una casa a ti. Y voy a poner a tu hijo y a tu descendencia, y de ahí va a venir el rey Jesús. Esa es la relación. Amén. Por pensar primero en Dios. Mira qué sencillito. Y mira qué profundo. Mira qué beneficios tangibles, largos, vino a obtener él por pensar primero en Dios. Entonces, primero piensa en Dios. De corazón. Mira. Primero, voy a hacer el resumen. Primero, piensa todo lo que Dios ha hecho por ti hasta el día de hoy. Segundo, piensa, como yo dije, que cuando tú estás comiendo con una comida rica y tú piensas en aquella persona que amas y tú dices, ay, aquella persona no está comiendo esto y estoy tan bien, y te sientes mal, eso es lo que él sentía. Y hasta guardas un poquito, lo voy a llevar. Él piensa en Dios. Piensa en Dios. Primero, recuerda de dónde vienes. Piensa en Dios. Y agranda tu mente. No estés poniéndole trabas a tu mente. Y Dios va a estar contigo. Dios te va a engrandecer. Dios va a estar contigo. Pero tienes que pedirle a Dios esta mentalidad. Ora y dile, Señor, dame esa mentalidad. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús.
Venimos de ser pastorcitos, venimos de ser pastorcillos y tú nos has puesto también en lugares grandes. Venimos de ser nada, lo reconocemos. Y tú nos estás colocando en lugares grandes. Ahora, Señor, tú nos has dado paz con nuestros enemigos. Tú eres el que nos da la paz. Ahora, Señor, queremos pensar en cómo hacemos para ti cosas grandes. Así que en el nombre de Jesús, Papito Santo, queremos nosotros hacer para ti cosas grandes, pero para eso no tenemos que tener mentalidad de Egipto, no tenemos que tener mentalidad de escasez, sino mentalidad de reino, mentalidad de ensanchamiento, mentalidad en que sí hay, sí se puede, no hay límites. Todo es posible para el que cree. Y te pediremos en oración, y cada cosa que te pidamos y oramos creyendo que tú lo vas a conceder y nada será imposible. Porque estamos pensando en ti. Gracias, Padre Santo, en el santo nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.